Buenos días, hermanos. Nos juntamos nuevamente para estudiar la palabra de Dios en esta mañana y vamos a seguir con Primera de Juan. ¿M? La carta Primera de Juan, y estamos en el capítulo 3. Hoy día vamos a leer desde el 18 hasta el 24 del capítulo 3. Les invito a orar. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has dado la Biblia escrita en nuestros días, Señor, y gracias porque podemos leerla cada vez que nosotros queremos y estamos dispuestos a escucharte. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, vamos a leer entonces Primera de Juan, capítulo 3. La vez pasada terminamos en el 18. ¿M? Dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Mm? Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Hasta ahí vamos a leer hoy día. Entonces, hagamos un poquito de repaso, ¿ya? La vez anterior, y aquí en el capítulo, ¿no es cierto?, 3, ¿se acuerdan de que hemos, o Juan está siguiendo tres líneas, tres grandes líneas acá, para decir que sabemos, es decir, estamos seguros de que pertenecemos a Dios en Cristo, sí, seguimos la verdad, ¿no es cierto? O sea, si obedecemos su palabra, si nos amamos los unos a los otros, ¿ya? Y si creemos la parte doctrinal, conocimiento que Jesucristo es el Hijo de Dios venido en carne, ¿ya? Y ha estado diciendo la última vez, nosotros lo vimos ahí, que amarse unos a otros, ¿ya? Es algo muy práctico, tiene que ver con el hermano. Por ejemplo, el 14. El que no ama a su hermano, dice, permanece en muerte. Y dice, ¿no es cierto?, de que hay que compartir. El que tiene bienes de este mundo y ve si su hermano tiene necesidad, entonces que no cierre su corazón, ¿no es cierto?, sino que eh, también le dé, ¿no es cierto?, comparta. ¿Mm? ¿Y qué es lo que ha estado diciendo el 19? ¿No es cierto?, de la importancia de la acción, ¿m? Como una demostración del amor. O sea, el amor no es, ¿no es cierto?, en términos bíblicos, un sentimiento, una emoción o palabras. No son palabras, sino que son hechos, ¿ya? Y bueno, veamos entonces cómo sigue, ¿no es cierto? Ahí el 18 dice, bueno, sabremos, ¿no es cierto?, Eh, que somos de verdad, de la verdad. Eso dice, ¿no es cierto? ¿En qué cosa? ¿Mm? ¿A qué se refiere ahí cuando dice el 19? Y en esto sabremos, conocemos que somos de la verdad. ¿Mm? Bueno, está haciendo, ¿no es cierto?, un vínculo directo con el anterior, todo escrito, ¿no es cierto?, de continuo. Dice, no amemos de palabra ni de lengua, es decir, que no sean dichos, sino que de hecho y en verdad. ¿Mm? Y de esa manera, ¿no es cierto?, sabremos que somos de la verdad.
Fíjense el 24, porque el 19 comienza y en esto conocemos que somos de la verdad. ¿Y cómo termina en el 24 esta idea? ¿Mm? ¿Cómo termina? Lo mismo dice, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, ¿ya? En esto sabemos, ¿ya? Nuevamente esa seguridad, esa seguridad, eh, que es lo que se está refiriendo, ¿no es cierto? Él quería darle seguridad a sus queridos hijos, queridos hermanos, como los trata, ¿ya? En esta carta, la seguridad de que son cristianos. Estoy buscando Juan 18:37. Juan 18:37 dice, le dijo entonces Pilato a Jesús, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Mm? O sea, está diciendo, pertenecer a Él es, en otras palabras, pertenecer a la verdad o ser de la verdad. ¿Mm? Bueno, y aquí viene algo quizás que nos es bastante familiar. A ver, en el 19 dice, ¿no es cierto?, esta seguridad. ¿Qué es lo que aseguramos, dice, en el 19, delante de Él? Dice, nuestros corazones. Aseguramos nuestros corazones delante de Él. ¿Mm? Aseguramos nuestros corazones. ¿Y qué dice el 20? ¿Qué es lo que pasa? Si nuestro corazón nos reprende, dice, ¿ya? ¿Qué es lo que ha tratado todo el rato de hacer Juan con los, ¿no es cierto?, cristianos, miembros de la iglesia a las que él dirigió esta carta y que nos llegan hasta nosotros? Ha estado tratando de dar seguridad. ¿Cómo pueden ustedes estar seguros de que son cristianos, de que son hijos de Dios? ¿Ya? ¿Y qué pasa? ¿Hay dudas a veces? ¿Tenemos dudas a veces? Claro. Dice, si nuestro corazón nos reprende, ¿ya? Eh, ¿Les ha pasado a ustedes que a veces pasan por momentos en que como que de adentro, ¿no es cierto?, hay una vocecita que dice, no, pero tú no eres un buen cristiano, o no, en realidad, mira, esto no te asegura, ¿no es cierto? Eh, Intranquilidad. ¿Mm? Y sí, po, ¿no es cierto? Sí, las hay. Hay momentos de inseguridad. Apocalipsis 12:10, Apocalipsis 12:10 dice, entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Quién es este acusador? ¿Mm? ¿Se acuerdan en Job? ¿Quién estaba acusando ahí a Job? ¿Ya? Job 1:9 al 11, ¿ya? El diablo, ¿no es cierto? El diablo, que significa justamente acusador. ¿Mm? La palabra en griego, diabolos, ¿ya? También está la palabra en hebreo, Satanás. Y entonces, oye, día y noche acusándonos, ya, pues ¿hasta cuándo? Entonces, ¿quién es el acusador? El diablo, pues esa es una de sus especialidades, ¿ya? Igual como ser el mentiroso, el que quiere destruir, asesino, como vimos la vez pasada. Entonces, muchas veces en nuestro corazón tenemos voces en nuestro interior que dicen, no, si tú estás mal, mira, le fallaste a Dios, ¿ya? No has sido un buen hijo. eh, ¿Qué quiere decir esto? Que eh,
no, hay momentos que nosotros pasamos donde nuestra conciencia no necesariamente, o sea, la conciencia que Dios nos dio también ha sido afectada por el pecado. Entonces, no porque la conciencia nos diga algo está bien. ¿M? A veces también el diablo, ¿no es cierto?, nos mete las ideas de estas acusaciones, ¿ya? Y dice que aunque eso pase, ¿no es cierto? De todas maneras, aunque eso pase, ¿ya? Hay algo mayor que nuestra conciencia, nuestro corazón, que dice acá. ¿Qué es lo que es mayor que el corazón? ¿Quién sabe todo? Dios dice. Él sabe todas las cosas, ¿ya? Así que eh, quizás hay veces en que nosotros nos sentimos, ¿no es cierto?, culpables. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Confiar en Dios, que Él sabe todas las cosas, ¿ya? El amor, ¿no es cierto?, acá es una prueba de la profesión de la fe cristiana. ¿M? Y dice, aquí, bueno, nos adelantamos un poquito, 3:24, ¿no es cierto? Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado, ¿ya? A veces nos imaginamos cosas. Lo importante acá lo que está diciendo Juan, hechos concretos, ¿ya? ¿Se acuerdan? Si obedecemos un mandamiento, si guardamos, dice ahí, permanecemos en Él. Eso es lo que Él nos ha prometido. Entonces, no tenemos que imaginarnos a veces, no, que quizás no soy así, ¿ya? O estoy mal, ¿ya? No importa lo que nos imaginamos, el corazón no es lo más poderoso o el corazón no es lo más objetivo, ¿ya? Sino que también esa conciencia puede estar influenciada. ¿M? Aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón, ¿ya? Eh, ¿qué personajes están acá? El acusador, ¿no es cierto? ¿Ya? El acusador, eh, que puede ser nuestra conciencia, ¿no es cierto? El corazón que dice acá nos reprende en este texto. ¿Qué más? Está Dios, ¿no es cierto? Como juez. Y, ¿no es cierto? No nos olvidemos que la conciencia no es infalible, ¿m? Sino que puede ser incluso injusta. ¿M? Salmo, veamos, Salmo 103:14. Salmo 103:14. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. ¿M? O sea, Dios nos conoce y al lado de Él somos como polvo, ¿ya? Eh, Juan 21:17, Juan 21:17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Mm? Eh, esta declaración, ¿no es cierto?, de Pedro, que se sintió, ¿no es cierto?, un momento cuestionado. Pero ¿qué es lo que nos puede entonces dar, volviendo a primera de Juan, tranquilidad de nuestra relación con Dios? ¿Ya? Saber de que Dios lo sabe todo, ¿m? De que Él es omnisciente, ¿ya? Como dice aquí en el versículo 20, de que Él sabe todo, de que Él es omnisciente. ¿M? Así que el corazón o la propia conciencia, ¿no es cierto?, puede ser algo que nos reprenda, puede ser algo que no siempre tenga la razón, ¿no es cierto? Pero cuando está, ¿no es cierto?, confiando en Dios, ¿ya?
cuando aseguramos, dice el 19, nuestro corazón delante de Él, ¿no es cierto? Entonces, paz por una parte, tranquilidad, ¿ya? ¿Y qué dice el 21? ¿Mm? No nos condena, ¿ya? Dice, confianza tenemos en Dios. ¿Mm? Confianza tenemos en Dios. Hay una relación con Dios, ¿ya? Dice, eh, y aquí Juan, claro, uno podría decir, si uno lee solo esto, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Si leemos solo eso, ¿qué podríamos pensar? Podríamos pensar, ah, qué bueno, mi conciencia de nuevo, ¿no es cierto? Mi corazón no me dice nada, oh, yo estoy bien, estoy tranquilito, estoy bien con Dios. ¿Puede ser así? ¿Está diciendo eso Juan? Que se puede, ¿no es cierto?, dejar en el plano de lo subjetivo, o sea, lo que opino yo, mi corazón. ¿Mm? Entonces, uno no lo tiene que leer solito este versículo, ¿ya? Porque así como antes dijo, si nuestro corazón nos reprende, bueno, no necesariamente el corazón tiene la razón, ¿cierto? Dios sabe todo, Él sabe todo, ¿ya? Pero así como el corazón se puede equivocar para reprendernos, ¿ya? También se puede equivocar para estar tranquilo, ¿ya? O sea, el corazón en sí, lo subjetivo, ¿no es cierto?, lo limitado que somos nosotros. Dios es el que sabe todas las cosas, no nosotros, ¿ya? Entonces va a explicar que no es tan así como tan subjetivo, ¿no es cierto? Y por eso tenemos que seguir leyendo, no quedarnos solo con el 21, ¿ya? ¿Y qué es lo que se puede hacer cuando, ¿no es cierto?, dice confianza tenemos en Dios, ¿ya? ¿Qué es lo que se puede hacer? Versículo 22. ¿Mm? Cualquier cosa que pidiéremos, dice, la recibiremos de Él. ¿Mm? Cualquier cosa la podemos recibir de Él. Dice, mira, ¿qué sería eso? Como la oración, ¿no es cierto? En la oración, cualquier cosa la recibiremos de Él. Inmediatamente agrega, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Ya? Y aquí viene este elemento que decía, no es que no podemos confiar nosotros solamente en nuestro corazón o conciencia, sino que acá hay un hecho objetivo, ya no es subjetivo según lo que nosotros pensamos, cómo nos sintamos, sino que Pablo no, Juan, lo saca, ¿no es cierto?, a algo objetivo, a hechos, ¿ya? Eh, Así que, bueno, dice, podemos pedir, ¿m? Porque dice, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que es agradable, ¿ya? Delante de Él. ¿Y cuál es este mandamiento? Que lo resume en uno, ¿no es cierto? El 23, este es su mandamiento, dice. ¿Cuál es? Que creamos en su Hijo, en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos los unos a otros como nos lo ha mandado. ¿Mm? Así que, ¿se acuerdan los dos mandamientos en que Jesús, uno podría decir, está diciendo su mandamiento, ¿no es cierto? Que tiene las dos ideas, creer en su Hijo Jesucristo y amarnos unos a otros, ¿ya? Así que no es algo subjetivo, es algo objetivo. ¿M? Así que fíjense que Juan recuerda, yo creo aquí las palabras que él mismo escuchó directo de Jesús, ¿ya? Y eso lo encontramos ahí en el Evangelio. ¿M? Por ejemplo, Juan 8:29. Vamos a ir al Evangelio de Juan. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre,
porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Mm? Lo dice el mismo Jesús. Después en el 11, 41 y 42, o sea, Jesús es nuestro ejemplo. ¿Mm? 41, Juan 11, 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¿Mm? Era tal la relación de, de agrado, podemos decir, del Hijo con el Padre, que en este caso Jesús le pidió que resucitara Lázaro, ¿ya? Y bien muerto estaba porque habían pasado como 4 días, nos dice acá. Él estaba en otro lado, en otro pueblo, y hasta se demoró para llegar, ¿ya? Y, y Dios le concedió, ¿no es cierto? Y resucitó a Lázaro. Eh, Juan 13, ¿ya? Ahí Juan 13, 34. Un mandamiento nuevo os doy, ¿se acuerdan? Que os améis los unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros, ¿ya? Amar al prójimo, Jesús lo pone en estas palabras. Y Juan 15, 12 y 17, nuevamente el 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Mm? Y el 17, esto os mando, que os améis unos a otros. ¿Ya? Si hay algo que le quedó claro a Juan cuando caminó con Jesús durante esos 3 años más o menos, ¿no es cierto? Era el mandamiento, ¿no es cierto?, de Jesús. ¿Mm? ¿Cómo pensar que no es el mismo autor, ¿no es cierto?, eh, del Evangelio con de esta primera carta, ¿ya? Denominada primera carta de Juan. Jesús dijo, y lo rescató Mateo, ¿no es cierto? Mateo 7, parte del Sermón del Monte, Mateo 7, ¿no es cierto? 7 y 8, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Mm? O sea, Jesús mismo dijo esto, ¿no es cierto? Jesús mismo dijo esto, que podíamos pedir y recibir, ¿ya? Pero también dijo esto, ¿no es cierto?, de que teníamos que pedir de acuerdo a su voluntad. ¿Mm? Eh, Juan 15:7, Juan 15:7, aquí Juan 15:7, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Mm? Se fijan que hay también Jesús habló de esta condición, de permanecer en Él. Salmo 37:4. Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Mm? Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, y Él hará. Y exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. ¿Mm? Así que incluso, ¿no es cierto?, es algo que encontramos en el Antiguo Testamento, ¿ya? Entonces Jesús habló de cuando agradece también porque, a Dios porque Lázaro resucitó, está esta idea, ¿no es cierto?, de la armonía con la voluntad de Dios. Eh, También nos enseña a orar en el nombre de Jesús, ¿ya? A orar en el nombre de Jesús. Juan 16, 23 y 24.
En aquel día, dice, no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. ¿Mm? Y es aquí, ¿no es cierto?, cuando le está advirtiendo que él no se iba a quedar para siempre con ellos ahí, ¿ya? Que él tenía que ir y ellos se iban a lamentar, ¿no es cierto? Pero que estuvieran tranquilos que el Padre no los iba a dejar solos, ¿ya? Santiago 4, 2 y 3. Santiago 4, 2 y 3. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, dice. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Mm? Eh, ¿Qué es lo que realmente pedimos, no es cierto? Si pedimos lo que es la voluntad de Dios en armonía, lo que dice Jesús y pedimos en su nombre, ¿no es cierto? Entonces el Señor nos va a entregar, ¿no es cierto?, lo que pedimos. Y eso no significa, tampoco en ninguna parte dice al tiro, ¿ya? No usó ese dicho Jesús, pues, porque vivía en Palestina y mucho antes que acá se inventara el dicho al tiro, como nos gusta a nosotros. La verdad es que no nos da tiempo. ¿M? Dice que va a haber respuestas, que va a, a- a darnos, ¿no es cierto?, lo que pedimos. Pero también los tiempos hay que entender, ¿no es cierto?, los tiempos del Señor no son nuestros tiempos muchas veces. Y nuestro conocimiento, como hemos visto, es muy inferior al del Señor. 66:18. Si en mi corazón, perdón, Salmo 66:18, parece que no lo dije. Dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. ¿Mm? Proverbios 15:29. Proverbios 15:29. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. ¿Mm? Del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? También lo que Jesús mismo enseñó, ya, ¿no es cierto? De alguna manera estaba. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Mm? Otra más de Santiago, Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahí Santiago, ¿no es cierto?, combina la intercesión con la confesión de pecado, unos a otros. Eh, Así que vamos a leer también ahí Santiago 1, 5 al 7. Si alguno tiene falta de sabiduría, dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche y le será dada. ¿Se acuerdan de Salomón? Que le pidió a Dios sabiduría y Dios se la dio como nadie más dice, por lo menos en los seres humanos hasta ese tiempo, que habían existido hasta ese momento. Pero pida con fe, dice, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. La fe, entonces, algo necesario para poder pedir. ¿Mm? Eh, ¿Y cuáles entonces? Hay más citas, en Mateo, en Marcos, pero creo que
que ya lo hemos visto, pedir, ¿no es cierto?, en la voluntad del Señor, en el nombre de Jesús, ¿ya? Porque dice, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a Él. ¿Mm? Y este es el mandamiento, dice, y este es su mandamiento, el 23. ¿Mm? Tan singular, como vimos. Tiene dos aspectos. A ver, ¿cuáles son los dos aspectos de este mandamiento? ¿Mm? La primera parte dice que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. ¿Mm? Y la segunda, que nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. ¿Mm? ¿En qué consiste esto de, no es cierto, creer en el nombre de su Hijo Jesucristo? ¿Mm? A ver, algo que ya he mencionado antes, primera de Juan 2:22. ¿Mm? Dice, el que niega, por ejemplo, dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? ¿Se acuerdan que lo vimos? Que el Cristo, es decir, el Mesías, el ungido, eh, fue este Jesús, ¿ya? De Nazaret, de carne y hueso. Dice, y ese niega al Padre si niega al Hijo, ¿ya? Por lo tanto, confesar que Jesús es el Hijo de Dios, dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre, ¿ya? Lo vimos hace 2, 3 domingos atrás. ¿M? Y va a seguir elaborando esta idea, no nos vamos a adelantar tanto, vamos a volver a verla en el resto de la carta, capítulos 4 y 5, ¿ya? Entonces, lo fundamental para Juan es, ¿se acuerdan lo que ya circulaba en esos tiempos que Jesús, que en realidad el Cristo sí, mira, pero no era de carne y hueso, era como un fantasma, ¿ya? Que vimos que en los primeros siglos fueron temas de herejías, de discusiones, de separaciones, de cismas, ¿no es cierto? Porque algunos decían que querían, no podían creer esto de la encarnación, ¿ya? Entonces, eso es parte fundamental de lo que se cree, ¿ya? De la confesión, ¿ya? El nombre Jesucristo, ¿ya? ¿No es cierto? Esta persona histórica que vivió en Palestina, en Nazaret, que nació, ¿no es cierto?, en Belén, vivió de niño en Nazaret, eh, dice Juan, el Hijo de Dios, el Cristo, ¿ya? En el 1:3, ¿no es cierto?, también ahí de de esta primera carta está el título, ¿no es cierto? Entonces dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, ¿ya? Así que eso es lo fundamental, dice, confesar, ¿m? Reconocer, creer y reconocer al Hijo, ¿no es cierto?, de Dios, Jesús, ¿m? Como el Cristo, ¿ya? Y la segunda parte, que nos amemos los unos a los otros, como nos ha mandado, ¿ya? Gálatas 5:6, ahí el apóstol Pablo, vamos a leer Gálatas 5:6. Y por cuanto sois hijos, envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. ¿Mm? Que somos hijos, ¿ya? La fe, y acá hay algo interesante del comentario que estoy siguiendo, que como hemos dicho es de John Stott, es que en los verbos en castellano, acá en todas las versiones están los dos en presente, ¿ya? Y el tiempo verbal en realidad en el griego es un poco diferente, ¿ya? Pero es difícil de decir en castellano. Entonces, dice, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, ¿ya? Eso es como un hecho decisivo, ¿ya? Creer.
Pero, y después cuando dice, y nos amemos, esa parte es como un presente continuo. ¿Mm? No es algo que ocurre una vez, no es como el otro que es un hecho decisivo, creer, sino que después esto es un hecho continuo, ¿ya? O sea, no es algo que ocurre una vez en la vida, sino que eh, creer, ¿no es cierto?, está como un hecho decisivo y el verbo amar, ¿ya? Como un acto, ¿ya? Un acto permanente, continuo. ¿Mm? Eh, Así que es algo interesante porque lo que está diciendo Juan es si ustedes han creído, o sea, crean y después practiquen, ¿no es cierto?, el amor de forma continua. ¿Mm? Así que estaba viendo aquí cómo, claro, cómo podría traducirse eso, ¿ya? Pero son, como digo, la variedad, en el fondo, la riqueza del idioma griego, en este sentido, es mayor que la nuestra. ¿Mm? Así que eh, es interesante entender esto también, ¿ya? Y fíjense ahora, ¿se acuerdan? Vamos a recordar palabras de Jesús aquí, porque después de su mandamiento dice, y el que guarda, remata este tema, ¿no es cierto? Sus mandamientos, ¿ya? Y permanece Dios y Dios en él, ¿ya? En esto sabemos que somos de Dios, ¿ya? No sé si se acuerdan, en Juan 15, cuando Jesús contó la historia de la viña o la vid y los pámpanos o ramas, ¿ya? 15, todos conocemos cómo es una parra, ¿cierto? Las parras son, han visto en el campo que hacen como unas estructuras de madera y uno recorre metros y kilómetros incluso y construyen como unas estructuras para que todas estas ramas que salen como del tronco principal y una verdadera enredadera, hacen como un techito y ahí cuelgan los racimos, ¿ya? Y dice Jesús en Juan 15, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. O sea, se compara una parábola, ¿no es cierto?, con una viña. Todo pámpano, dice la Reina Valera, que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Pámpano, en otras versiones, rama. ¿Mm? Unidos, para poder tener fruto, hay que estar unido al tronco principal. ¿Ya? Permaneced en mí, el 4 y yo en vosotros. Como el pámpano, o rama, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Dice, vosotros, yo soy la vid, dice de nuevo, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Ya? Y Juan quizás parece recordar estas palabras que había escrito antes y dice, eh, guardar sus mandamientos implica permanecer en él, y dice, y Dios en él. ¿Mm? Así que separados de él, nada podéis hacer. ¿Mm? Entonces, permanecer en Cristo ya no es algo que, que es una experiencia así como, podemos decir, que nos separa de esta vida, sino que está en esta vida, ¿ya? Porque ¿en qué consiste? En guardar sus mandamientos y hacer las cosas que son delante de él agradables, decía, ¿no es cierto?, el 22, ¿ya? ¿Y cuáles son los hechos objetivos que acompañan el mandamiento, ¿no es cierto? Creer en el nombre de Jesucristo, ¿ya? Indispensable la confesión, y amarnos los unos a los otros, ¿ya? De forma continua. Así que esto de permanecer en Dios no es que salimos así del cuerpo y nos vamos, no, ¿ya? Es muy de esta vida, ¿no es cierto? Eh, y dice que sabemos, y ahí va a terminar, ¿no es cierto? Sabemos que permanecemos en Él porque, dice,
por el Espíritu que nos ha dado. ¿Mm? Eh, Romanos, a ver el apóstol Pablo, Romanos 8, 15 y 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Ya? Y aquí el apóstol Juan dice exactamente lo mismo en otras palabras, ¿no es cierto? En esto sabemos que permanecemos nosotros, permanece en nosotros, por el espíritu que nos ha dado. ¿Mm? ¿Cómo entonces podemos eh, confesar y creer, ¿ya? Y guardar ese mandamiento que es confesar o creer y amarnos unos a otros por el Espíritu que nos ha dado? ¿Mm? Nos da a través de su Espíritu la seguridad, ¿ya? El conocimiento, dice, y en esto sabemos que permanecemos en Él, y también nos ayuda, ¿no es cierto?, a guardar sus mandamientos, resumido de esta forma, por Juan, ¿ya? Entonces, Él se manifiesta en nuestra vida, en nuestra conducta. ¿Mm? Eh, Juan, si uno dice, ¿no es cierto? Uno lee quizás el Evangelio y las cartas, quizás la palabra que más se repite es amor, ¿cierto? Entonces, muchos dirían, o a veces han puesto como en contraposición el amor contra la verdad, ¿ya? O de repente dicen, no, pero hay otros escritores del Nuevo Testamento, otros apóstoles que son, o el Antiguo Testamento, que es como seguir los mandamientos, pero resulta que Juan los junta a los dos. Cuando Juan habla de amor, no está hablando, dice, claro, Juan podríamos decir es puro amor, pero ¿qué es el amor sino, ¿no es cierto? Esto, ¿ya? Una prueba de que el Espíritu está con nosotros, de que hemos creído en su nombre, entonces nos ha hecho sus hijos, nos ha adoptado, ¿ya? Y que podemos, ¿no es cierto?, nos ayuda para poner en práctica, seguir poniendo en práctica de forma continua, ¿no es cierto?, esto de amarnos los unos a los otros. ¿Mm? Eh, Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, y ahí viene la lista: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Más, o sea, pero, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Mm? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Mm? Entonces, está claro cuáles son los frutos, y qué es lo que el Señor quiere de nosotros. ¿Mm? Y lo importante es que, ¿no es cierto? Como digo, hay un mensaje claro de Juan de vivir de acuerdo al Espíritu, ¿no es cierto? De permanecer en Él y amarnos los unos a otros. Y nosotros tenemos la posibilidad, así como hemos leído hartos pasajes hoy, eh, gracias a que el Señor permitió años atrás, siglos atrás,
que hubiera otros, ¿no es cierto?, que tradujeran su palabra, porque en griego nosotros no hubiéramos entendido, lo permitió en el tiempo, permitió que hubiera otros, ¿no es cierto?, que guiados por su espíritu defendieran, ¿no es cierto?, cuáles eran estas enseñanzas apostólicas. Y este 31 de octubre, hoy, ya, cuando se transmite este estudio, se están celebrando 505 años de la Reforma Protestante. Gracias a eso se abre la Biblia a todos los creyentes. Uno diría, pero ¿cómo antes? A nosotros nos cuesta imaginarnos. Bueno, antes no había imprenta, ¿ya? Claro, antes uno podía escribir a mano, pero ¿saben qué? No había tantas copias. La imprenta lo que hizo fue que se pudiera copiar mucho más. Y además, bueno, no todos sabían leer, no había tanta educación. Y además, después con los años, la iglesia lamentablemente se fue quedando dando el acceso a las escrituras solo a algunos. ¿M? Y con la reforma de Lutero y otros más, muchos otros más, pero claramente él da es un hecho muy importante, lo que se logra es que la Biblia, las escrituras, estén cerca, ¿no es cierto? Estén a la mano. Y de esto ya han pasado 500 años, así que ojalá nosotros podamos poner en práctica esto. ¿M? Oremos. Señor, te damos gracias porque podemos contar con tu palabra escrita y segura en nuestros días que nos has dado la posibilidad de vivir. Ayúdanos, Señor, para que realmente podamos cumplir tu mandamiento, creer en Jesucristo, tu Hijo, y amarnos los unos a los otros. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima semana.